Manejo del gasto público en Colombia. ¿Qué es el gasto público? El gasto público en sí es una cantidad de dinero que invierte el Estado para garantizarnos a nosotros como ciudadanos unos bienes y unos servicios de los cuales pues nosotros nos beneficiamos. Bueno, ¿qué son esos gastos, esos servicios y bienes que nos brindan? Primeramente son salud, educación, carreteras, vías, y también sirve para pagar los salarios de profesores, de policías, de jubilados, bueno, entre otros. Ahora, ¿de dónde proviene ese gasto, ese dinero que invierte el Estado? Principalmente, pues como ya sabemos, de los impuestos que nos cobran, como el IVA, también proviene de la renta a las personas, de la renta de empresas privadas, de empresas mineras y petroleras privadas, de Ecopetrol también viene, pero pues principalmente de los impuestos. ¿Cómo se distribuye o cómo es la estructura de este gasto público? Esto se divide pues en dos ramas, por decirlo así, los gastos de inversión y los gastos corrientes, los cuales representan el 11% y el 89% del total A respectivamente. continuación veremos la regulación de la actividad económica. La regulación de la vida económica es una función esencial para el sector público, ya que consiste en establecer leyes, normas y procedimientos para la gente en su actuación o en su actividad económica, e incluye los siguientes aspectos. Primero, establecimiento del marco general en donde se desarrollan las relaciones económicas. Segundo, defensa y promoción de la competencia. Y tercero, política económica o conjunto de medidas que regulan las relaciones económicas. Con esto nos pudimos dar cuenta en lo que consiste la regulación de la actividad económica. Muchas gracias. A mí me tocó la financiación del gasto nacional. El primer punto es el manejo del gasto público. Es la primera función importante del Estado, es el manejo del gasto público a través de la política del Estado. Se determinan las prioridades estratégicas de la nación. El primer subtema del tema, defensa y seguridad nacional, representado en el financiamiento del ejército y la policía, etc. Justicia. Consiste en garantizar la integridad jurídica de los ciudadanos mediante la aplicación del derecho y el uso de las leyes. Tercer subtema. Seguridad social y educación. Aunque estas funciones no son necesariamente públicas, los gobiernos generalmente las utilizan para usar los presupuestos en la financiación del bienestar social y los ciudadanos. Segundo punto, la regulación de la actividad económica. Es una gran función económica del Estado, es la regulación constante y el seguimiento de la actividad económica. Primer subtema, la política monetaria. Consiste en el manejo de la moneda y de las variables clave de la economía a través de un banco central. Segundo subtema, política fiscal. Es el manejo de los atributos y los impuestos de la nación. La política de regulación. Tercer subtema. Consiste en garantizar la libre competencia y evitar abusos en la actividad económica general. Tercer punto. La financiación del gasto nacional. Primer subtema. Para financiar sus gastos, los estados tienen opciones como primer subtema. Utilizar los ingresos corrientes de la nación como impuestos, tarifas, permisos, licencias, servicios prestados, etc. Segundo subtema, obtener recursos a través del endeudamiento. Los esquemas de financiación de los estados provienen de las emisiones de bonos, deuda pública, externa o interna. Cuarto tema, el manejo de los recaudos nacionales. La administración de los ingresos es la siguiente función del Estado. Dicha función consiste en atesorar los recursos de la nación y crear un fondo de reserva.
también reservas nacionales internacionales de la nación. Las reservas internacionales son la garantía general en el Estado que el Estado es capaz de cumplir con sus compromisos internacionales, de que es susceptible crédito externo. Quinto tema, la determinación de las políticas impositivas. Es la última función de importancia del Estado, ya que es la determinación del nivel de los impuestos y las tarifas que deben pagar los ciudadanos, dependiendo del país, y la determinación de las tasas impositivas pueden venir desde el Congreso, países con alto grado de centralización o de los gobiernos locales. Bueno, a mí me tocó el tema de administración de ingresos, pagos de préstamos y compromisos. El ingreso público es toda cantidad de dinero percibida por el Estado y demás entes públicos cuyo objetivo esencial es financiar los gastos públicos. Servicios que presta el Estado actualmente como transporte, suministro de agua, enseñanza, gas, electricidad, etc. Generan ingresos que pueden cubrir, según el caso, la totalidad o solo una parte de los costos de producción de estos servicios. Otros ingresos que tiene el Estado son como voluntarios que el individuo le dona al sector público, coactivos que son obtenidos a partir del poder penal y del poder fiscal. Son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Impuestos son actualmente la principal vía de ingresos y representan al menos entre el 85% y 90% del total de los ingresos. Tasas son los tributos que el Estado cobra por realización de un determinado servicio o actividades en régimen de derecho público. Pagos de préstamos, compromisos. Con esta leve reducción de la tasa de usura para los créditos de consumo y compras con tarjetas de crédito, el bolsillo de los colombianos tendrá un pequeño alivio en este tipo de compras o préstamos, por lo que por decreto los bancos tienden a congelar en estos momentos de pandemia los créditos para darles un alivio a los consumidores de su dinero y así poder, cuando todo esto pase, volver a la normalidad, cuando ya se reabra todo el comercio, todos los ámbitos normalmente. Determinación de las políticas impositivas. Cuando más alta es la tasa impositiva, mayor es la porción de la riqueza que va para el gobierno y menor la porción que corresponde a las empresas. Por eso es que un aspecto crítico de la política fiscal es la determinación de la tasa impositiva óptima. La política impositiva. El derecho impositivo, también llamado derecho fiscal o derecho tributario, está centrado en el ordenamiento jurídico que organiza cómo se establecen y se aplican los impuestos. Dicho de otra manera, el derecho impositivo estudia el modo en el cual el Estado se encarga de ejercer su autoridad tributaria. ¿Qué es la estructura impositiva? La estructura impositiva en el sistema tributario está estructurado principalmente sobre la imposición a la renta o el patrimonio y los consumos. Todas las ganancias, incluyendo las del capital, son gravadas por este impuesto. ¿Qué es el sistema impositivo y sus características? El sistema tributario es el nombre que se le da al sistema impositivo o de recaudación de un país. Constituyen la columna vertebral que hace posible financiar las políticas económicas.
y sociales, y están ejecutadas en el presupuesto del Estado.